nuevamente a un episodio más de Les Oprimides, conmigo como siempre, Aniester Burgos, a mi derecha. Hola a todos, señores, bienvenidos en el día de hoy. Espero que se encuentren recibiendo un poco de consuelo de parte de el Señor en estos días que estamos tan afectados en la República Dominicana por la tragedia ocurrida en el Jet Set. Como ustedes saben, más de 221 muertos porque todavía hay personas que no han sido identificadas y algunas cosillas que hay que dilucidar, que entiendo que también las cifras van a ir subiendo, porque también de los que estaban internos se han ido muriendo personas. Mira, tú sabes que este programa va a causarle como escozor a algunas personas, pero yo vine a meterle al bloque hoy. Y a mí no me importa un carajo, nada ni nadie que entienda que en estos momentos lo que no necesitamos es estar tranquilo. República Dominicana, el país completo está de luto por la tragedia. Y esas personas que no entienden esto no merecen ser llamados humanos. Se le ha hecho llamado, la Asociación de Bares y Restaurantes ha hecho llamado para que cancelen actividades. El Senado, el presidente del Senado también ha hecho llamados para que cancelen actividades. La alcaldía de distintas provincias han cancelado actividades porque entienden que la magnitud de esta tragedia es algo que nos debe de poner a nosotros ahora en una fase de reflexión, en una fase de compartir con nuestros familiares, en una fase de apoyar a aquellos amigos o familiares que perdieron amigos o familiares también. Entonces yo entiendo que hay que promover esto y hay personas que no lo han entendido. No lo han entendido. He visto en las redes un sinnúmero de personas incendiarias que han descalificado hasta la labor que se ha hecho de los rescatistas. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que hay gente que no saben separar la realidad del sectarismo y del partidismo, de una oposición férrea que tienen algunas personas que tienen todo el derecho a denunciar lo que está mal hecho, pero hay que tener criterio. Entonces, yo he visto muchas personas muy inteligentes que en estos días han botado el criterio a la basura, criticándolo absolutamente todo. Y eso hace que la gente le pierda el respeto. Yo soy de las que digo que toda lucha que se radicaliza se daña, porque tú no puedes estar descalificando, por ejemplo, los sentimientos de una persona porque esa persona sea el mandatario de la nación. Claro que sí. Además, no puedes decir que el presidente no podía ir porque lo que estaba era buscando cámara y qué sé yo qué, cuando la primera llamada de la tragedia la recibe el presidente y la recibe a través de una gobernadora, de una de sus funcionarias, que muere en la tragedia. O sea, hay que estar muy desquiciado o tener el sentido común en los pies para salir hablando ese disparate. No, y otra de las cosas que también se supo es que el señor Eduardo Estrella, ministro de Obras Públicas, empezó a movilizar todo tipo de maquinarias por la llamada luego del presidente, sin saber que su hijo estaba dentro del Jet Set. Se enteró en el lugar cuando llegó. Ay, Dios mío. Entonces, aquí esto ha afectado a todas las clases sociales, clase política, clase atlética, clase media, clase alta, clase baja. A todo el mundo los ha afectado. No hay una persona en República Dominicana que no haya tenido un conocido o un familiar que no estuviera en el Jet Set, ya sea como herido o como fallecido. Entonces yo entiendo que hay cosas que las personas tienen que entender, tienen que tener empatía. Y lo que hemos visto es que con esta tragedia se han radicalizado más los fanatismos. Yo hice un llamado, hablé
con las personas de la antigua orden dominicana. Le dije, mira, yo no estoy pidiendo que se cancele la marcha. Yo te estoy pidiendo que se posponga y que en el mismo anuncio se anuncie una nueva fecha para que ni siquiera digan que la cancelaron. Porque retrasar esa marcha 2 semanas más y esperar a que sea mayo no le va a hacer, no es verdad que va a hacer más daño a lo que ya tenemos en tema migratorio en el país. No, todo lo contrario, porque vemos que durante el duelo nacional, el Tribunal Constitucional ha tomado una serie de decisiones que precisamente alentarían, serían una llama para esa marcha, porque le otorgaron la nacionalidad a 32 haitianos, y sabe Dios cuántas sentencias más están pendientes, y además vino Elia que las bandas haitianas tomaron una localidad que está solamente a 50 kilómetros de Elías Piña. O sea, que la marcha, ponerla varios días más, a principios de mayo o a mediados de mayo, que incluso sería bueno para la gente que se movilice, porque va a tener dinero para poder ir, quizás los de los pueblos, pero todas estas cosas que van a seguir pasando, porque independientemente de que estemos en una tragedia, hay un tema haitiano. Claro. Van a ser combustible para entonces tú poder reclamar más. No, y que muchas personas también se sienten indignadas por la falta de empatía. Muchos de los que, por ejemplo, yo no tuve ningún familiar. He hablado con otros comunicadores que tampoco tuvieron un familiar ahí y que siempre vamos a las marchas, pero que por empatía hemos decidido no ir, por ser empáticos, porque hicimos un llamado a que se moviera la marcha. Entonces hay un grupo que está llamando y está diciendo que es porque no pagaron, que estamos diciendo que suspendan la marcha y que le agreguen 2 semanas más. No, lo que pasa es que hay que dividir el grupo que quiere que la marcha siga y que se posponga, y el otro grupo que sabemos que sí hay un dinero, que lo que quieren es pero el que problema no vaya. Es que lo están juntando todo. Exacto. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Mira, cuando amaneció lloviendo hoy, que yo salí de mi casa, yo dije, ojalá se quede lloviendo la Semana Santa entera, que no salga el sol, que esté nublada la Semana Santa entera, para que la gente no vaya para la playa. No, va a haber para que la gente no vaya para los ríos, porque el dominicano es inconsciente. Y el dominicano ya está peleando porque han cancelado actividades. Entonces, por favor, sabiendo cómo están las estructuras de este país, ustedes hacen lo que ustedes entiendan. Ahora, así como ustedes hacen lo que ustedes entiendan, yo hago lo que yo entienda. Y lo que yo entiendo es que yo no debo asistir a esa marcha este mes, como no voy a asistir a actividades sociales que se hagan en este mes. Porque hay que tener empatía, hay que mostrar empatía. Lo que estuvimos tratando de ayudar a esos familiares, escuchamos las llamadas telefónicas. Yo no estuve en el sitio, pero me pasé 2 días sin dormir, tratando de ayudar a familiares de personas que no aparecían, escucharlos, hablar con ellos por teléfono, la desesperación que tenían. Y cuando me llamaban para decirme, quita la foto que ya apareció muerto. Es duro. Entonces, no te afecta directamente, pero tú estás afectada porque tú estuviste ayudando a esas personas. Y hay otro punto. Aquí, la Cruz Roja, la Defensa Civil, están agotados. No, también, espérate, no. Emocionalmente también. Pero espérate, antes de que tú saltes ese punto, cuando tú hablas de no te afecta directamente, está más que comprobado por data que existe lo que se llama el duelo colectivo o el duelo vicario. Mucha gente estaban afectada, dentro de ella yo me incluyo, porque me pasaba el día entero que no podía ver nada de eso porque lloraba. Me sentí que me dio un ataque de pánico fuerte,
el primer día, y así había muchísimas personas llorando. De hecho, a un invitado que tenía hace un rato, se le aguaban los ojos, porque la gente todavía, independientemente de que no sea su familia, tú sientes como que fueron alguien tuyo que se murió. Claro, porque es que a cualquier persona le pudo pasar eso, a cualquier persona, no importa, y ver personas diciendo, o sea, yo leí hasta personas diciendo que eso le pasó por irse a beber y a bailar, que si hubieran estado en una iglesia no le pasa. No. Hermano, mira, el que se va a morir, se va a morir. Ahora bien, que por eso es que este capítulo va a indignar a muchas personas, este episodio. Es cierto que el dinero no trae una persona muerta para la vida. Pero los culpables de esta tragedia tienen que pagar, y tienen que pagar caro, porque esto no fue algo de repente. Esto se sabía. Habían ingenieros que tenían conocimiento de esta situación. Habían empleados de ese local que tenían conocimiento de esta situación. Habían artistas que tenían conocimiento de esta situación y ninguno alertó a las personas para que no fueran. Tú sabes que yo he escuchado a muchos comunicadores, Noelia, diciendo que no es el momento de buscar culpables. Sin embargo, no, pero ya sí, ya sí es el momento. No, yo todavía dicen que no. Yo desde el primer día, está documentado ahí en mis redes, desde el primer día, lamentablemente, dije, es una conversación incómoda que tenemos que tener. Hay que establecer responsables porque alguien tiene que dar la cara por esas personas heridas, muertas y afectadas psicológicamente. Lamentablemente, pero hay muchos comunicadores que trabajan en los medios que son del señor Espaillat, que están diciendo que no es el momento, que debemos de esperar a que hayan investigaciones, pero yo tengo muchas preguntas, Noelia, al respecto, porque se supone que cuando se van a iniciar las labores de rescate, que no hay que ser profesional en eso para que después nos digan, aquí están los expertos, como dicen siempre, para atacar. ¿No se supone que cuando van a iniciar las labores de rescate junto a los rescatistas tiene que ir alguien del Ministerio Público documentando la escena, documentando la pared que está aquí, cómo se cayó, cuánta gente está tirada, que si tenía columna, que si tenía viga, que cuántas columnas de peso tenía y demás? ¿No se supone que eso es lo que se debe de hacer? ¿Cómo se pide un peritaje después de que la escena del hecho está completamente distinta a cómo estaba cuando sucedió el hecho? Porque no hay nada documentado. Mira, esta tragedia ha comprobado que República Dominicana no está preparada para un temblor de tierra. No está preparada para una catástrofe. Eso es lo que ha probado, eso es lo que ha probado, y eso lo vamos a seguir dilucidando en este episodio. Pero aquí hay que buscar responsables. Escuchen esta llamada que hizo Sergio Vargas a un programa. Yo, la última vez que fui uno de los últimos que salió, porque se hizo una fila muy larga de gente que querían tirarse fotos conmigo. Pues cuando voy saliendo ya al final, veo que los encargados de limpieza estaban barriendo partículas. Digo yo, ¿y qué es lo que ustedes barren? Dice, no, eso es a cada rato que caen pedacitos de... Donde él decía que la última vez que estuvo en Jet Set, se estaban cayendo pedazos. Y que él preguntó, y los empleados le dijeron, no, eso pasa cada rato. La muchacha que estaba en el baño y le cayó un pedazo de losa en la cabeza el sábado pasado. En una mesa. Bueno, de hecho hay un video que ella lo documenta. Ella documenta el video y dice que ella se fue tranquila porque vio que lo estaban reparando. Pero más adelante sale un video de un grupo de empleados de la discoteca. El lunes por la mañana. Barriendo todos los escombros, las virutas que caían del techo. O sea, que no era algo que no se sabía.
Era algo evidente. Entonces, por eso es que digo, esto pasó por negligencia y descuido. Con esas dos palabras se define la tragedia en Jet Set. Ujú, No hay que buscar más palabras. Son esas dos nada más. ujú, ujú. Han salido hasta audios que no se sabe si son falsos, si son verdaderos, de ingenieros, de personas que conocen a ingenieros que laboraron en la reestructuración luego del incendio. Bueno, hay uno que no es que es ingeniero, es que era acompañante, iba acompañante de alguien que iba a hacer un trabajo y la persona que existe con un descargo firmado de que no lo iba a trabajar porque recomendó la demolición del techo y dijeron que no lo iban a hacer. Hay testimonios de los dueños de ese establecimiento donde antes había un cine que dicen que en su construcción no contemplaban ponerle peso a ese techo. Y esto es algo que, por lo que vimos en las imágenes de la capa, del bloque que tenía las capas, Tenía como 3 o 4 capas de losa. tenía como 3 o 4 capas de fino. De fino, sí. Ujú. Entonces esto hay que investigarlo. Esto es algo que no se puede quedar así. Bueno, lo que Y pasa es que aquí no se puede proteger a los culpables por quienes son. Fueron 221 vidas que se perdieron las documentadas, hasta el momento, porque ¿verdad? porque sabemos que hay más. Bueno, lo que pasa es que hay un problema y el problema es que tampoco se sabe. Ellos dicen que ellos vendieron 200 entradas. Eso es lo que ellos dicen. Pero cuando tú ves la fílmica, Pero ¿cómo- ahí no había 200 gente. Pero ¿cómo tú pruebas que habían 200 gente? O sea, no hay una forma, eso lo sabremos. ¿Tú sabes cómo lo sabremos eso? Cuando los familiares acaben de identificar los cuerpos en el INASIF, que todavía hay cuerpos sin identificar en el INASIF. Entonces, cuando ya los familiares puedan reclamar sus cuerpos, cuando empiecen a quedar familias que no aparezcan que sus no muertos. aparezcan sus fallecidos, entonces ahí tendremos las pruebas de que faltan personas. Mira, yo vi Noelia, un rescatista, ¿cómo que se llama? Un escolta que estuvo en el programa de Jessica dando un testimonio de que él fue que salvó a Lianta Quintero y él dice que él fue con la persona que él le da el servicio y que cuando él entró para ver si estaba bueno adentro la discoteca, pudo visualizar a más de 400 personas. Que no aleguen que ahí había 200, porque cuando tú ves videos de gente... No, porque hay que sumar los 221 muertos más los 189 rescatados con vida. Bueno, él dice que había... Más los que salieron, que tampoco se tiene la contabilidad de cuántas personas fue que salieron. Pero si sumamos, vamos a sumar los números que tenemos. Lo que tenemos ahora mismo. 221 muertos más 189 rescatados con vida son 410 personas. Más las personas que pudieron escaparon. salir, que no tenemos una estadística de cuántas fueron. Porque es que no... El problema de estas fiestas, y es que mucha gente no lo entiende, es que se venden taquillas por boletería, pero también se hacen invitaciones. Y también hay gente que son asiduas, que van y entran y consumen. Entonces, es muy difícil si la boletería no va documentando cuántas personas están ingresando en el momento que ingresan. Es muy difícil tú saber qué cantidad de personas, porque hay gente que le mandan invitaciones y no van. O hay gente que compran la taquilla y después no van. O hay gente que la compraron y se la regalaron a otra gente. Ahora, según el local y según el artista que estaba tocando, que movió gente hasta de Jaina, sí, hay que decir que ahí había una cantidad muy sustanciosa de personas y que hay que contar bien esos muertos. Noelia, y hablando de eso, de esa parte que tú mencionas sobre que ese techo no fue diseñado para resistir todo ese peso, yo veía a un ingeniero civil que tiene un nombre rarísimo, pero el apellido es, lo tengo por aquí,
el apellido es Tavares, Villan Tavares, él habla sobre el supuesto porque hacemos suposiciones y hacemos presunciones porque no tenemos los datos exactos, que ahí había en ese techo unas capas aislantes para la filtración, Sí. que indicaban que había un problema serio de filtración. Claro, porque incluso se dice que el lunes se estaba poniendo una lona para que si llovía no filtrara agua dentro del establecimiento en medio de la fiesta. Entonces todo esto se tiene que investigar. Hay videos, hay cámaras en los edificios cerca de ese establecimiento. Compresores, plantas, transformadores, había cosas, aires, que no lo podía sostener una estructura. Entonces este estructuralista... Sí, pero eso era arriba, porque por dentro entonces estaban todas las luces y todas las cosas que también afectan esto. Entonces, él mencionaba que hay un peso vivo y un peso muerto, que el peso muerto es todas las personas, la pared y no sé qué, pero que ese peso vivo, que es el peso que se le hace presión al piso, eso se calcula matemáticamente. Eso no es de que yo dije, yo voy a poner una planta ahí arriba, voy a poner un compresor, voy a poner un tinaco, porque también había tinacos. Eso no es a lo loco, eso tiene un cálculo matemático. Claro que sí. Entonces, aparentemente, presuntamente, se le colocaron muchísimo peso vivo, a esa estructura que ya tenía un compromiso importante por el incendio que había tenido, porque como sabemos, las varillas sufren corrosión en los incendios y en la humedad también de las filtraciones, se vuelven menos resistentes, y eso era una crónica de una tragedia anunciada. Y que se podía evitar, se pudo haber evitado, que ahí es que vamos. Eso es lo importante de aquí. Y otra de las cosas que a mí me tiene sumamente indignada es que yo veía a cada rato fotos y peticiones en las redes sociales para que llevaran casco, para que llevaran chaleco, para que llevaran mascarilla, agua, comida. Mucha gente se aprovecharon de eso también, pero no es ahí donde voy. Estamos hablando de que el señor dueño de ese establecimiento es un empresario multimillonario. ¿Por qué ese señor no cubrió los gastos de todo el que estaba ahí en ese operativo? Yo no vi en ningún momento que se anunciara que de parte de Antonio estaban llegando mascarilla, casco y todo lo necesario para rescatar a esas personas y lo necesario para mantener hidratada a esos rescatistas y a esa familia que estaban ahí. Bueno, se supone, Noelia. Yo realmente me sentí indignada con eso, porque una persona que se siente culpable, ya el hecho está ahí. Ya lo que hay es que resolver. Entonces, ¿cómo yo puedo empezar a ayudar a esas personas? Bueno, humanamente le correspondía. Sin embargo, debemos de decir que para eso existen los estamentos del Estado que tenían que estar velando, claro, porque todo el que estaba ahí tuviera los equipos correspondientes, estuviera hidratado, estuviera en buenas condiciones para poder hacer el trabajo. Claro, por eso digo que en el tema de cascos, mascarillas, vimos que República Dominicana no está capacitada, y si aquí viene un temblor de tierra, nada más que nos jodimos todos. Nos fuñimos. Así que prepárese, ya usted tiene que estar mentalizado que si viene un temblor, usted se va a morir. Noelia, pero mira, también hay otra cosa que hay que acotar sobre la comunidad internacional, que fue bastante fría en términos de ayuda, aunque muchos expresaron la solidaridad, y solamente acudió México, Israel y Puerto Rico a ayudarnos con este desastre, ayudar a nuestros socorristas, pero no se sumaron los otros países, no estuvo Haití. Incluso
O sea, no estuvo ni siquiera dando las condolencias. Me hiciste reír. Oye, dio las condolencias de una manera fría. Al otro día. De tal modo que la ex primera dama, Michelle Duvalier, les reclamó a los que están en el gobierno de transición lo frío y lo duro y lo reprochable que fueron las expresiones de condolencias hacia un país como República Dominicana que había hecho tanto por Haití. No, y que se murió un haitiano, 2 haitianos también, que estaban en Yesé disfrutando, porque eso hay que decirlo. Sí, porque Yesé no era Pero elitista que ni de Haití racista. no nos podemos sorprender de nada, porque sabemos que son una gente resentida, que nos odian, que quisieran que la raza dominicana se extinguiera totalmente para ello apoderarse de este resto de la isla. Entonces de Haití no me sorprende, sí me sorprendió de otros aliados que tiene la República Dominicana que que sí están preparados para bregar con este tema, porque en sus países hay muchos temblores. Entonces sí me sorprendió ver que no vino nadie. No vino Chile, que está acostumbrado. Chile tiene un gran equipo de manejo de desastres. Argentina, no sé, Argentina quizás porque está en un proceso de transición, pero había muchísimos países que son países amigos. Estados Unidos. Exacto, porque pueden alegar que Puerto Rico es Estados Unidos, pero no, Puerto Rico vino como Puerto Rico. Claro. Y que incluso la gobernadora dedicó un día de duelo allá en Puerto Rico. Ahora bien, vamos a hablar de unos cuantos aprovechados que utilizaron esta tragedia para crecer sus cuentas o para robar descaradamente. Wow, increíble. En el día de ayer estuve en el DICAT, tuve una reunión con el director del DICAT, donde le pasé las pruebas de todas estas personas que habían sido afectadas por el robo de tarjetas de crédito. También le pasé las pruebas de 2 GoFundMe que se abrieron y que la familia luego desmintió que fueran ellos, pero ya los GoFundMe iban por $2,000, $1,000 y pico de dólares. Wow, pero hay que tener el diablo adentro para hacer una cosa así. También hubo una persona que hizo un anuncio y puso una cuenta bancaria. Todo eso lo tiene el DICAT ya. Y están trabajando para apresar a estas personas. Como apresaron al TikToker que quería crecer su cuenta haciéndose pasar por una de las víctimas. Qué descarado. Que quedó vivo del jet set y fue apresado la tarde de ayer. También fue apresado la persona que posteó en sus redes la foto de Ruby Pérez. O sea que las autoridades, hay una parte que está haciendo su trabajo. Claro que sí, claro. Y le que exhortamos, porque en el DICAT me explicaron, le exhortamos a las personas que se vean envueltas en este tipo de fraudes, que envíen a cualquier persona en representación de ustedes, si ustedes por la situación que están viviendo no lo pueden ir, pero mande un primo, mande un tío, mande una hermana al DICAT para que puedan levantar el acta de denuncia, para que el DICAT pueda pedir toda la información bancaria y poder rastrear a dónde está llegando ese dinero y quiénes son los dueños de esa cuenta. Y pedir las cámaras de los establecimientos donde se hicieron esas compras. Que aquí se dijo, hubo un audio de una señora que le dijeron una bomba de gasolina. No fue de gasolina la bomba fue de gas. Y fue una bomba de Tropigas en el kilómetro 12 de la Independencia. Wow, pero lejos del asunto. Donde cuando fueron a pagar, como Tropigas tiene por norma pedir la identificación, cuando le pidieron la identificación a esa persona huyó.
Pero en Tropigas hay cámaras. Entonces, el DICAT va a investigar esas cámaras para dar con la persona que trató de hacer eso. Porque aquí creen como que uno denuncia la cosa en las redes sociales sin prueba. Ah, no, eso lo denunciaron por un audio. No, no fue por el audio. Fue por las pruebas que me llegaron a mí. Lo que pasa es que yo no puedo agarrar y revelar las fuentes que me llegan. No, porque tiene Ahora, que si tú lo denuncias como lo denunció Semi Popi, que ya hizo su denuncia porque se robaron la tarjeta de su tío, Wow. que todavía en ese momento no había aparecido y compraron en Amazon, entonces ahí el DICAT puede actuar inmediatamente porque ya hay una persona afectada que lo está denunciando y se comunicó con él, Ahora, Noelia, con el director. tú sabes que eso llama mucho la atención porque también oía a ese mismo escolta mencionar que había parqueadores, que dentro de los parqueadores, no de la discoteca, sino de los De lo de la calle. de los que parquean, que ellos, junto con los rescatistas, fueron los primeros que entraron. Sí. Y que, al parecer, eran los que estaban robando a las personas heridas o a las personas que ya habían fallecido y que por eso no se puede estar diciendo que probablemente fueron los rescatistas o la No, porque policía, no tenemos prueba de quiénes Ajá. fueron los que robaron. pero que probablemente, según yo oí a Martínez Brito que explicaba, porque el protocolo que tienen los rescatistas de la defensa civil y los bomberos es que cuando uno encuentra a una persona, siempre hay un grupo de 3 o 4, o sea, y que no se conocen y que es muy difícil que tú digas, me voy a robar este reloj, toma esto, con una gente que tú no conoces. No, realmente, mira, lo importante aquí es no echarle la culpa Ajá. a los rescatistas, sino dar con el paradero de esas personas. Hay que estar atento a las joyerías, hay que estar atento porque obviamente, pero es que es muy difícil, porque es que las personas que están pasando por esta situación, No ten eso. fue lo que yo hablé ayer con el DICAT, yo le dije, mire, es muy difícil que una esposa se dé cuenta si su esposo estaba ahí y le robaron la tarjeta, porque es que nadie anda con tarjeta compartida y cuenta compartida. Eso es difícil. Eso es muy difícil. Eso solamente lo puede saber una persona si la esposa maneja la finanza o el esposo maneja la finanza o tienen una cuenta compartida. Pero cuando tú cuando tú vas a buscar un cadáver, tú no vas a pensar, tú en tu dolor, lo que Sí, menos vas a hombre. pensar si le falta el anillo de matrimonio, el anillo, la cadena, el guillo, el reloj. Tú no estás pensando en esa vaina, tú estás pensando en que coño, tu familiar No se está. murió. Sí, eso es lo que Tú no estoy estás pensando en eso. Entonces, por eso es que es tan importante que si la familia directa no pueden, por el dolor en el que están pasando ahora mismo, manden a una persona en representación para que esa persona pueda hacer la denuncia y la policía pueda actuar, ya sea por crímenes cibernéticos o por robo de prendas o por robo de automóviles, que también forzaron muchísimos automóviles que estaban ahí, robaron retrovisores, robaron pertenencias que estaban dentro. Increíble. Entonces, esto es una situación lamentable, esto es una situación que afecta al país completo, esto es una situación que hay que investigar y que los culpables tienen que pagar con dinero y cárcel, con las dos cosas. Bueno, yo hablaba con 2 abogados ayer, Noelia, sobre este caso y el caso es un poco complejo debido al tema del peritaje que yo vi a la abogada Rosalba Ramos. A la fiscal. A la fiscal, pero abogada. Sí, pero el fiscal. A la fiscal Rosalba Ramos diciendo que iban a iniciar las labores del peritaje, pero el problema es que ya la escena ha sido modificada y también que las evidencias pueden convertirse en evidencias circunstanciales que son muy difíciles de manejar en cuanto a lo que es el tema penal y que se podría convertir en un caso civil. Pero me llama la atención, Noelia, no sé si llegaste a ver el discurso o la locución de Homero Figueroa, increíble. el vocero de la presidencia, donde él pedía que no nos apresuráramos a ver personas culpables y responsables. Es que, como decía mi invitado ahorita, un invitado que yo tenía aquí, es que no tenemos que buscar
Están ahí. Es que son evidentes. Es que están ahí. No tenemos que nosotros buscar. no lo estamos inventando, no estamos creando teorías de conspiración. Están ahí. Y los testimonios están ahí de ex empleados, de artistas. Están ahí. Entonces, esa persona tiene que pagar con dinero y con cárcel. Y no estamos diciendo, Noelia, que él hubiera querido, porque sabemos nadie que nadie quiere matar a 221 personas. No quiere matar ni a una. Además, dentro de ese grupo de personas estaban amigos de él, familiares de él, que no se ha dicho, pero había familiares de él que resultaron afectados también. No murieron, pero están ingresados. Pero lamentablemente, Noelia, independientemente de todo, como yo leía a un comunicador que decía, pero él pudo haber estado ahí porque él iba todos los lunes. Sí, pero no estuvo. Y lamentablemente, Noelia, vivimos en una cultura que siempre queremos vivir delegando las responsabilidades de lo mal hecho a otros, porque evidentemente, y según lo que se ve en los videos, porque están ahí, y las llamadas están ahí, ya lo que se prueba en tribunales es otra cosa. Ahí hubo un problema de negligencia que de hecho está tipificado si se iría a los juzgados en el artículo 316 o 319 del Código Penal, que se tipifica como homicidio culposo. Pero escuchen también, tienen que pagar también los encargados que le dieron ese permiso y que nos revisaron. Porque también fue un asunto de permisología y eso no lo podemos borrar. Aquí hubo una componencia. Es una cadena. Es una cadena que viene desde el Estado, quienes le otorgan los permisos a los empresarios y los empresarios. Son las dos cosas. Y por eso vamos a comprometernos con denunciar toda estructura pública o privada que tenga este tipo de desgaste y que sea insegura. No, Noelia, aquí lo que se demanda ahora es una jornada de verificación de ingenieros estructuralistas, no solamente de puentes, de centros comerciales. Y que hay que traerlo de fuera, porque sabemos que lo de aquí se venden. Se venden porque ahí está la prueba. No nos la estamos inventando. Sí, las pruebas están ahí, los permisos se renuevan y estaba renovado, o sea que estaba ahí, había una componenda. ¿Quién otorgó ese permiso? ¿Quién fue que otorgó ese permiso? ¿Y quién otorgó todos los permisos del pasado? Porque no estamos hablando de que esto venía desde ahora. Desde la primera vez que comenzaron a tirarle fino al techo, que el ingeniero que salió en la nota de voz decía que había que demolerlo, todos esos permisos entonces eran comprados. Y eso hay que investigarlo también. Las autoridades tienen que investigar esto. Y también, ya para finalizar, un mensaje al boli, que vi ayer, no sé si lo viste, Ani, pero ya que tú eres cristiana, vi al boli diciendo que eso fue culpa de Dios. No. Eso no fue culpa de Dios porque Dios no puso plantas ahí arriba. ¿Qué Dios es el que existe? No, porque Dios... ¿Qué Dios es el que existe que permiten que mueran 221 personas? Bueno, yo le voy a decir al boli que yo lo aprecio bastante. Dios no puso las plantas ahí arriba. Dios no puso los compresores de aire. Dios no puso los finos y tampoco Dios ignoró los pedazos de techo y de losa que venían cayendo. O sea que Dios... no lo pueden meter ahí porque Dios no tiene que ver nada con eso. Eso tiene un responsable y ese responsable es humano. No tiene que ver nada con lo divino, que Dios lo haya permitido, porque en el mundo hay muchas cosas que nosotros no entendemos, son otros 500, pero realmente hay cosas que pasan como consecuencia de nuestras decisiones. Y la persona que administraba ese local, el dueño y toda esa cadena de mando, junto con todos los sinvergüenzas que le dieron los permisos, son los responsables. Dios no tiene que ver nada con eso. Señores, hemos llegado al final. Recuerden suscribirse, activar la campanita y dejar sus comentarios. Existe fuerza más grande en el mundo que un pueblo unido apuntando hacia el sol. Fuerza colectiva que no tiene miedo. Decimos presente, aquí estamos.
podemos, hinchados de orgullo, se siente en el pecho, juntos conservamos nuestra identidad.